Koei Tecmo vuelve a llevar los combates contra cientos de enemigos a Hyrule, dando de paso el salto a Nintendo Switch 2. Pero fuera del argumento, ¿habrá algo nuevo en la era del destierro? Este Hyrule Warriors cuenta dos historias entrelazadas: la llegada de Zelda a la era fundacional de Hyrule tras el comienzo de Tears of the Kingdom, y las peripecias de un simpático Kolok que por accidente reactiva a un golem de los Sonan que se convierte en su compañero de aventuras. Ambos se verán envueltos en las consecuencias del ascenso de Ganondorf y la guerra para acabar con sus oscuras ambiciones, con una trama que nos sorprende, pero sí tiene detalles llamativos a tener en cuenta. Jugablemente, este título apenas innova respecto a la pasada entrega en Nintendo Switch, la era del cataclismo, con unos héroes, enemigos y misiones que beben claramente del juego de 2020. Las novedades más resaltantes son una IA más activa que prioriza más el cambiar entre personajes y no tanto darles órdenes, además de la introducción de las técnicas sincronizadas, movimientos especiales en equipo muy útiles y que nos regalarán algunas de las postales más épicas de los combates. Además, se agrega la posibilidad de acampar en ciertas fortalezas de las misiones principales, lo que nos ofrece opciones muy jugosas para mejorar o teleportar a nuestros héroes en mitad de los combates. Y ahora contamos con fases shoot 'em up sobre raíles donde controlamos al golem y su Kolok volando y disparando a enemigos y estructuras con la ayuda de power-ups. Pero lo más llamativo de este título es sin duda el apartado técnico. El juego se ve espectacularmente vibrante, fluido y poblado de muchos más enemigos simultáneos, siendo el Musou Nintendo más vistoso hasta la fecha por amplio margen, y todo eso sin que el rendimiento a 60 frames se resienta demasiado, salvo en el cooperativo, ya sea a pantalla partida o por GameShare, que va a 30 constantes. En resumen, Hyrule Warriors, la era del destierro, se ha centrado en refinar aspectos clave de la era del cataclismo, pero sin el factor sorpresa de este último o una gran novedad que lo diferencie de sus antecesores. Sin embargo, la diversión clásica de la acción multitudinaria se mantiene, y si sabes lo que buscas, o bien quieres un juego para descargar adrenalina destrozando todo a tu paso, puede que no haya opción más llamativa en estos momentos de Switch 2 que esta, aunque quizás mejor sea esperar a verlo rebajado. Y es que